Buenas tardes, amigos y internautas de Proceso Digital. Les saluda al periodista Ronald Ordóñez. En esta ocasión, para ahondar sobre las lecciones aprendidas de la última caravana migrante que partió desde la ciudad de San Pedro Sula el pasado 30 de septiembre y en la que más de 3,000 hondureños se unieron a este flujo migratorio. ¿Cuáles son las lecciones aprendidas y qué mensaje nos deja este flujo importante de hondureños en busca del denominado sueño americano? Para ahondar sobre este tema, esta tarde nos acompaña el sociólogo Ricardo Puerta. Él es especialista en temas migratorios, también es columnista sobre este tema en el portal Proceso Digital. Buenas tardes, don Ricardo, bienvenido a esta sala virtual. Gracias, Ronald, por la invitación y a la orden, dime. Estoy listo para las entrevistas, para las preguntas. Hablemos sobre las lecciones aprendidas sobre este último movimiento migratorio, un movimiento migratorio importante por la cantidad de hondureños que se unió, principalmente sobre el sentido de xenofobia, esa sensación que deja el rechazo de los migrantes primero en Guatemala y luego de declaraciones del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien dijo estar alegre cuando se enteró de que la caravana se había disuelto. Bueno, primero yo te diría la salida por Corinto, que evidentemente se vuelve a repetir un cambio de patrón porque antes era por Esquipula. Segundo, la entrada violenta o por lo menos con fuerza desde Honduras para Guatemala, en términos de que realmente hubo problemas. O sea, salir de Honduras no es problema, sino entrar en Guatemala. Y tercero, realmente no cumplieron con su objetivo y ahí el COVID se usó de excusa para que no siguieran porque la caravana es una coincidencia, una coyuntura, un contexto contaminante. Sí, además del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que se refirió al tema, antes los hizo también las autoridades de Guatemala, en específico el vicecanciller guatemalteco Eduardo Hernández, quien estuvo bastante activo durante este flujo migratorio y en alguna de sus comunicaciones llegó a reprender de alguna manera a las autoridades hondureñas por este flujo migratorio. La consigna de México era que la caravana no llegara a México y le estaban dando todos los refuerzos posibles a la frontera Guatemala-México y ahí habían 12,000 elementos más refuerzos que había enviado últimamente presidente AMLO, y eso es un cuerpo militar creado específicamente por el presidente AMLO, a pesar de que en su campaña presidencial antes de salir presidente estaba hablando de derechos humanos y protección a los migrantes y sus familiares. Y lo que hizo fue militarizar la frontera una vez que estuvo en el poder. A todos los que recién se unen a esta transmisión, esta tarde dialogamos con el sociólogo Ricardo Puerta, ahondando sobre las lecciones aprendidas de la última caravana migrante que salió el pasado 30 de septiembre desde la ciudad de San Pedro Sula y que fue disuelta en territorio guatemalteco. En ese sentido, don Ricardo, las autoridades tanto de Guatemala como de México ya encontraron que la debilidad o la forma de contraatacar estas caravanas es separarla primero, en primeros grupos, disolverla y luego empezar a deportar estos grupos. Es una técnica que ya les dejó las caravanas pasadas, que ya implementan con mayor facilidad y que seguramente seguirán implementando con futuros flujos migratorios. Lo has descrito muy bien, pero te lo voy a poner en poquitas diferentes palabras. Que entren a territorio nacional, esto es lo que está pensando Guatemala, haciéndole el juego a México. Que entren a territorio nacional, ahí los cercamos, los dividimos y empezamos a trabajar en nuestros infiltrados, que evidentemente los tiene en la caravana, para decir que quien quiere irse, ustedes no van a llegar a ningún lado, lo desaniman, probablemente le controlen agua y comida, no permiten que la población interactúe con la caravana, porque todavía hay elementos que quieren apoyarlo desde un punto de vista humanitario en términos de comida, en términos de dormida,
en términos de atenderle ciertas necesidades físicas que tienen, etcétera. Usted ha dicho una palabra importante, hacerle el juego. Detrás de estas palabras se puede reflexionar un tipo de complicidad entre los gobiernos de la región para que se lleven a cabo estos flujos migratorios, don Ricardo. Por lo menos el juego está entre Guatemala y México. Yo te diría que los otros dos países yo no tengo la misma convicción porque no tengo las evidencias. Evidentemente, el más débil de todo, evidentemente, es el gobierno de Honduras. Para empezar, no tiene ningún embajador en la embajada americana. Y evidentemente el objetivo de esta caravana, como el objetivo de todo el movimiento migratorio que hay en la zona, es llegar a Estados Unidos. Y en ese sentido yo te diría que yo creo que un acuerdo no conocido en detalle, pero conocido por obras, en el sentido de que México está haciendo todo lo posible para que el que entre a Guatemala, si entra a México, no llegue nunca a la frontera de México con Estados Unidos. Y el cuento que tengo es que escasamente pasaron unos pocos porque se dividieron en un grupo pequeño y se infiltraron en la sociedad mexicana y llegaron hasta la frontera y entraron por puntos ciegos. O sea que sí sigue habiendo penetración, pero desde el punto de vista del objetivo de la caravana, yo considero que esta caravana no cumplió con su objetivo. En medio de una campaña política que se desarrolla también en Estados Unidos y de forma agresiva entre dos candidatos, el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y John Biden, quienes disputan ese puesto en las próximas elecciones de noviembre. ¿De qué forma les ayuda o por el contrario les perjudica estos movimientos migratorios desde Centroamérica? Mira, yo te voy a decir, por ejemplo, la redada que hicieron hace 2 días en Los Ángeles, están haciendo, el 95% de las personas que apresaron, que fueron más de 100, tienen antecedentes penales, todos. Y los antecedentes penales que tienen son de cosas serias, no solo violencia doméstica, sino homicidio, droga, violencia en la calle, portar armas sin tener ninguna licencia, etcétera. Eso forma parte de una propaganda política que está haciendo Trump en el sentido de quiénes son los inmigrantes que quieren entrar en estos momentos en Estados Unidos. Delincuentes, narcotraficantes, antisociales, criminales, abusadores de sus propios hijos, etcétera. Esa es la imagen. Y claro, entonces él es el macho de la película y él es el que va a aguantar todo eso y va a asegurar a todos los ciudadanos de Estados Unidos orden, paz y justicia, etcétera, etcétera. Y de ahí en adelante es el salvador del mundo, o sea, el nuevo Mesías. Pero lo que está tratando de hacer es dar una imagen de gobernante fuerte, intolerante, ante un grupo de gente que él los define como criminales, delincuentes, etcétera, etcétera. Y claro, eso es la gente que está a favor de Trump, son puntos que ganan. No creo que gane más simpatía, pero sí que nueva simpatía, pero sí creo que gana más simpatía con la gente que ya tiene a su favor. A todos los que se unen a esta transmisión, esta tarde reflexionamos sobre las lecciones aprendidas de la caravana migratoria y para ello nos acompaña el sociólogo Ricardo Puerta, quien además es columnista de este medio de comunicación. Déjame agregar algo en lo que me preguntaste, porque me faltó el último punto. Después del debate presidencial entre Trump y Biden, Biden ganó, empezó a ganar en algunos estados una popularidad de 2 puntos, o sea, de 2 cifras, más de 10. Hasta el momento del debate, la diferencia a favor de Biden era el 8% de la intención de voto a favor de Biden, que era suficiente, pero leve para que ganara las elecciones. Donde sí no hay discusión es que si empieza a subir de nuevo su simpatía con 2 dígitos de diferencia a favor de Biden,
entonces yo te diría que el triunfo es incuestionable. El triunfo de Biden será incuestionable. Evidentemente, si se mantiene hasta el día 3 de noviembre. Yo no soy nadie para decir que se va a mantener, pero si las tendencias siguen igual y está incrementándose en 2 puntos en estados donde antes no lo tenía, lo que está sucediendo es, y sobre todo también después del debate de los 2 vicepresidentes, que entre paréntesis fue muy civilizado comparado con el caos y el desorden que hubo en el primer debate presidencial. Este fue un debate más apropiado para las 2 personas que estaban hablando, profesionales, etcétera. Pero el punto fue el siguiente. Este segundo debate de los vices también lo ganó la candidata del Partido Demócrata, y con una diferencia bastante significativa según los datos que proporciona CNN. Sí. Don Ricardo, también, aunque no hablamos de la primera caravana del año, sí es la primera caravana que se organiza durante este tiempo de pandemia. Los migrantes ya enfrentaban una serie de retos para salir antes de la pandemia. Ahora estos retos se multiplican con todas las medidas de restricción y, por supuesto, los riesgos que conlleva migrar con este virus activo en nuestro país. Ya, pero entonces la pregunta es, si esto se está empeorando en términos de tránsito, la travesía se hace más difícil y hay posibilidades inclusive de contaminarte de COVID, quedarte en Honduras, ¿qué es? Está peor, por eso me voy de Honduras, por eso huyo de la situación que tengo en Honduras. O sea, ahí hay yo diría una crítica, que yo no te estoy diciendo que sea mentira, es verdad que todos estos factores existen, algunos de ellos nuevos como el COVID en el tránsito, pero lo que sí es cierto es que la gente prefiere meterse en esos riesgos que quedarse en Honduras, y sigue siendo entonces válido la expresión, la gente no se va de Honduras, sino huye de Honduras hasta cierto punto en una forma ciega. Sí, también la participación que miramos en esta caravana fue de parte de las mujeres y de niños, fue bastante visible. Lo ha sido también en otros flujos migratorios, en otras caravanas que se han organizado anteriormente, pero bastante visible la participación femenina y de niños. También las propias autoridades, tanto de Guatemala como de Honduras, reportaron menores viajando sin la compañía de adultos. ¿A qué obedece este fenómeno de que un niño a corta edad decida simplemente enfrentar toda esta serie de riesgos, salir del país y buscar el denominado sueño americano? Tu comentario es válido porque cuando uno veía las vistas que salían en la televisión de las noticias que uno miraba, no veía las unidades familiares. Unidades familiares quiere decir adultos acompañados de menores. Y el otro punto que es más grave, que es el que tú dices, adultos que entran con menores en la caravana y ya dentro de la caravana abandonan a los menores. Creo que el término abandonar es muy fuerte. Yo me imagino que se lo encomienden a un adulto o a una adulta allá adentro, que desde un punto de vista público visible no es la responsable, pero le va echando el ojo al menor que la madre dejó. ¿Por qué? Porque el menor, cuando lo apresen, no lo pueden deportar. Tienen que dejarlo entrar en el país, tienen que dejarlo seguir. Ahí me callo porque hay mucho, en estos momentos hay mucha acción oculta de deportación que no se comenta y que se está realizando en una forma que la prensa ni se entera. Al extremo que han creado una línea express, que quiere decir súper rápida, que una persona puede ser apresada y deportada a Honduras en un término de 2 horas. Eso lo está practicando México, lo está practicando Guatemala y evidentemente se está practicando en Estados Unidos. Que eso sea mínimo, es mínimo. Pero es una nueva línea que antes no existía en una forma que nosotros, los que observamos el fenómeno, nos hemos enterado. Como estudioso del tema, don Ricardo, las autoridades tanto de Guatemala como de Honduras han reportado que ya fueron retornados todos los integrantes de
de este último flujo migratorio masivo. ¿Visualiza usted que van a volver a emprender hondureños estos flujos migratorios en medio de la pandemia o después de la pandemia, o es ya un capítulo cerrado dentro del tema migratorio? Mira, en estos momentos hay un número indefinido o desconocido de personas que están estancadas del otro lado, vamos a ponerlo así inicialmente. ¿Qué quiere decir eso? Son personas que, estando en Estados Unidos, están en centros de detención migrante, están en cárceles secretas de las autoridades de migración. Todo esto ha sido documentado parcialmente o a veces directamente. Lo que te estoy diciendo es que, por ejemplo, si tú me dices a mí, dame un estimado de la gente que está en los centros de detención de migrantes. Bueno, mira, yo te diría que pensando un centro de detención por estado, son 50 estados, que cada uno de ellos tenga 500 personas, son 25,000. En cualquier momento te pueden hacer un grupo con las características que quieran, meterlos en un avión y mandarlos para Honduras, y cuando lleguen aquí, o mandarlos a México, cuando entren en México, dar un perfil, una caracterización del grupo que tú te crees que eso es producto de la caravana, y no es producto de la caravana. Pero tú, como la noticia del día es caravana, y ves que llegan hondureños deportados, qué sé yo, a Corinto, o hondureños deportados a San Pedro Sula en un viaje aéreo, que vienen a lo mejor por tierra, por Corinto de Guatemala y México, y que vienen de Estados Unidos por avión, y no te dicen nada, o te dicen al final, integrantes de la caravana. Tú te lo crees, porque esa es la noticia del día. O sea, es muy fácil asociar todas las deportaciones que se están haciendo con la caravana. No te van a decir las cosas que yo te estoy diciendo, porque eso son interioridades que demeritan el sistema de protección de derechos humanos, etcétera, 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 que existe en estos momentos en Estados Unidos para repeler. En Estados Unidos quiere decir en el gobierno de Estados Unidos, la administración de Trump, porque Estados Unidos también es la sociedad civil que tiene instituciones muy humanitarias y que son instituciones que protegen al migrante. O sea, lo que estamos hablando es típico específicamente del gobierno, y en el gobierno, la Casa Blanca, la administración de Trump. Entonces no es un capítulo cerrado la caravana migrante. No, el capítulo va a estar abierto hasta el día 3 de noviembre y quizás más. Además, yo te diría que el flujo migratorio de hondureños podrá ser menos, pero nunca se hará cero. Eso es un flujo constante que está sucediendo de esta sociedad hacia Estados Unidos. Y eso por razones que yo no te puedo explicar, porque evidentemente no tiene racionalidad. Pero lo que sí tiene es una voluntad ciega y una autonomía que no importa lo que digan, lo que uno se va a encontrar en el camino. Esta gente siempre sale como una especie de migración autónoma, que es ciega ante las circunstancias y los peligros. Sí. Gracias por este espacio de reflexión. El sociólogo Ricardo Puerta nos ha acompañado esta tarde, y a todos ustedes que siguen esta transmisión, gracias por el favor de su tiempo. Recuerden que esta entrevista estará totalmente disponible a través de nuestra plataforma www.proceso.hn y también www.departamento19.hn. Le invitamos a que nos siga y que se mantenga informado de todo el acontecer nacional y, por supuesto, de toda la temática migratoria a través del portal Departamento 19, que es un brazo informativo de Proceso Digital. Que tengan feliz tarde. Muy agradecido y siempre a la orden.